32 minutos de las 11 de la mañana. El sábado 23 fue el día contra la trata de personas. Vamos a hablar con una periodista que se dedica mucho a este tema, que es Verónica Toller. Hola Verónica, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pero muy bien, Verónica, contanos desde cuándo se instauró este día y para qué sirve. Digo, no solamente me imagino que para visibilizar la problemática, pero contanos en profundidad sobre esto. Bueno, este día 23 de septiembre al que se está refiriendo es efectivamente el día contra la explotación sexual de mujeres. Así era originalmente la ley, digamos, la ley Palacios en Argentina. Es una ley súper importante porque fue la primera ley en el planeta en contra de lo que hoy llamamos trata de personas, que en aquel momento no le llamaban trata de personas, pero que fue señera porque además lo que buscaba era exactamente eso, o sea, era una ley que iba en contra de lo que es concretamente la esclavitud de las personas, en este caso en la trata sexual. Pero hoy por hoy se extiende a la trata, digamos, en general. Esta ley es de 1913, la famosa ley Palacios, y como te digo, marcó rumbo a nivel planetario en esto. La trata de personas en aquel momento se la llamaba trata de blancas. Hoy quiero decirles a los que están escuchando que por favor no digan más trata de blancas. Hace mucho tiempo que esa denominación se superó. Porque en aquel momento, ¿por qué se decía de blancas? Era, sobre todo se hablaba de las polaquitas, o sea, por Polonia, mujeres de Europa del Este, que venían como inmigrantes a la Argentina y aquí caían directamente en redes de prostitución y explotación que las sometían. Muchos recordarán el nombre de Raquel Lieberman, sí, porque además hay una, digamos, una serie novelada en Argentina que habla de su vida, sí, creo que es Argentina Tierra de Amor y Venganza o algo así. Sí. Yo la verdad es que no vi la serie porque suelo no ver series de este tipo porque, digo, consumen el tiempo enormemente, pero conozco la historia de Raquel Lieberman hace años y ella justamente fue traída por su familia, por su cuñado, fue traída como inmigrante argentina, su marido había fallecido, ella pensaba que venía para un futuro mejor en su vida y la meten directamente en la Suimecán, que era una falsa mutual manejada en Buenos Aires, donde había más de 3.000 mujeres inmigrantes sometidas a la explotación sexual. Terrible. Y Raquel Lieberman es la gran luchadora en contra de esto, denuncia, muere finalmente de tuberculosis, de explotación, de dolor, de depresión, de todo. Raquel Lieberman es posterior a la ley Palacios, aclaro, ¿sí? Pero es toda la misma realidad que estaba, digamos, describiendo la ley Palacios, el sometimiento sexual y de mujeres en este caso en la explotación sexual. Pero luego esto se va abriendo camino y hoy por hoy, este día 23 de septiembre, es ícono, digamos, mundial, ya es una fecha mundial en contra de la trata de personas en general, que la trata, Mónica y Rodrigo y toda la gente que está escuchando, la trata abarca muchísimas modalidades. Por ahí lo que más se ve o lo que más se comenta o lo que más se conoce es hablar de trata sexual, pero es que la trata es muchísimo más. Y fíjense que inclusive en Argentina está equiparada a la trata laboral, porque hay demasiada esclavitud laboral en Argentina y las dos van a la par. Si quieren les comento básicamente, chicos, lo que es la trata. Sí. Por ahí partimos de la base para que se entienda de lo que estamos hablando. Por ejemplo, se allanó un campo y, bueno, habían rescatado a una familia entera. Digo, tenían hasta un niño o un bebito de 1 año y medio en esas condiciones. Digo, también se habló de trata ligado a esto, a la explotación laboral que vos recién comentabas, Verónica. Exacto, uno de los primeros casos que conocí y que lo cubrí justamente para el Diario del Día, cuando estaba trabajando en el Diario del Día, fue un caso de hacheros ahí en la zona de Gualeguaychú, gente traída desde Misiones, el norte argentino, hablemos de miles de kilómetros para quienes no conocen el mapa entre Misiones y Gualeguaychú, traídos a campos madereros de explotación de eucaliptus en nuestra zona y
los traían para cortar la madera. Yo recuerdo que me llaman al diario y me dicen, vamos a hacer una cobertura porque la gente de la Dirección Provincial de Trabajo va a ir a hacer un control, ya que hay explotación de trabajadores. Bueno, uno va con la mente de lo que es explotación en general, digamos, y llegué a ese lugar y había gente viviendo bajo plásticos, el plástico negro, ese tipo silo, sí, plástico de silos, estaban sobre tierra, comían, recuerdo claramente los paquetes, comían arroz y fideo con gorgojos, eran unos camastros espantosos, así como sucios, rotos, piojosos, donde no sabía si había dormido un perro o una persona, eso tirado en el suelo o en pseudo literas, digamos, una arriba de otra. Ahí vivían los trabajadores, ahí los tenían, o sea, francamente era un lugar en el medio del monte, los plásticos y la gente viviendo abajo, obvio que sin baños, sin cocina, ponían 4 palitos y armaban un fuego. Había un niño de 14 años, adolescente, que tenía síndrome de Down y estaba trabajando allí. Eso era, ¿por qué era trata de personas? Porque, por ejemplo, cada trabajador tenía que cortar por día una cantidad, recuerdo, de troncos, o sea, bajar árboles, que superaba el techo de una habitación, digamos 3, 4 metros 5 de altura, por el ancho de una habitación completa. O sea, cada día cortar toda esa cantidad, apilarla, y si no te gustaba te ibas. Pero claro, esa gente había sido traída de miles de kilómetros, claro, no se podía volver. Estaban esclavizados pobres, directamente, era esclavitud. ¿Y cuál es el nivel de esclavitud? Para que se entienda, porque alguien puede decir, bueno, trabajaban duro, qué sé yo, tenían una mala cama. No, el nivel de esclavitud está cuando los hacen trabajar entre 16 y 20 horas diarias. No se les paga, pongámosle hoy por hoy, con los salarios actuales, para que se entienda, ¿qué le pueden pagar? ¿3.000 pesos por mes? ¿5.000 pesos por mes? Y encima le descuentan el arroz con gorgojos, y además te di el colchón. Y además te tuve que transportar desde Misiones hasta acá y gasté nafta. Terrible. Todo eso te lo voy a descontar. Y además, por supuesto, sin cobertura social, ni de salud, ni de nada, trabajando 7 días por semana, 24/7 prácticamente, es decir, un nivel donde la persona es un siervo, está sometido por completo, no tiene posibilidad de retirarse, le retienen los documentos, le retienen los teléfonos celulares, y estos, digamos, en esas condiciones hay otros, por ejemplo, en este momento, la esclavitud laboral en Argentina, enorme que hay, que es una de las más destacadas. Hay esclavitud en Argentina, en campos agrícolas. Invito a quien quiera a que ingrese a la Fundación La Alameda en Internet y van a encontrar la lista de los campos agrícolas argentinos denunciados por trata de personas. Hay que diferenciar, ya el nivel de explotación hay que llevarlo a un nivel mucho más alto, que es la trata. Y esos campos están denunciados por trata. Y hay otra lista de las marcas de ropa denunciadas por trata en Argentina. Sí, ¿Y eso cómo se habla mucho también, sobre todo en el tema de los lugares donde están cosiendo a cama caliente. 12 horas cose una, se levanta, se acuesta, se levanta la otra, 12 horas le mete a la máquina de coser, es una locura. El sistema de cama caliente funciona en más de 3.000 talleres clandestinos en Buenos Aires solamente, muchos en la zona de Flores. Las grandes marcas, y las voy a nombrar, Le Coq Sportif, Zara, ¿sí? Donde todas vamos contentísimas. ¡Ay, Zara, qué bonito en Buenos Aires, tiene precios más bajos, está en casi todos los países! Zara está con proceso judicial en varios países, a ver, en 3 concretamente, tiene o tuvo en Marruecos, en Brasil y en Argentina, por trata de personas en los talleres. ¿Cuál es el sistema de la trata ahí adentro? Por ejemplo, los talleres clandestinos tienen, como decís, Mónica, el sistema de cama caliente, que nada tiene que ver con el erotismo, sino que tienen también colchones, camastros, etcétera, tirados en un rincón, siempre calientes porque cada 6 horas cambia de gente que duerme arriba de él. Todo en un enorme magro galpón funciona la fábrica de ropa para las grandes marcas. Son montones, decenas de máquinas de coser todo el tiempo. Chaca, chaca, chaca. ¿Saben lo que es no dormir?
Es La tremendo. trata mete a la gente, además, por ejemplo, privándola del sueño, hambreándola, o sea, causándole hambre, sed, ¿sí? Y entonces, y todo el tiempo en ese mismo galpón escuchas el ruido, la luz de las máquinas, y ahí tenés que comer, dormir, hacer tus necesidades, tener tu familia, cocinar y trabajar. Y en esa cama caliente siempre están cada 6 horas y las 18 restantes trabajando, en condiciones de insalubridad. En 2012, el CONICET en Argentina, junto con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, hicieron una investigación por el tema de la tuberculosis entre la población andina que estaba en Buenos Aires, es decir, de Perú, de Bolivia, etcétera. Se había descubierto que había pobladores o inmigrantes de esa zona con niveles de tuberculosis que iban a una población de 129 por 1000, es decir, 129 casos cada 1000 personas. Y la media mundial, y también de Argentina, es 27 por 1000. Entonces pensaban, ok, nos han traído cepas andinas, acá están contagiando de tuberculosis, porque los tratantes mantienen a la familia entera adentro. Los documentos, les retienen el teléfono, no pueden comunicarse con la familia. El dinero que les dan prácticamente no es dinero, o sea, los alimentan de qué y les dan alguna cosa. Y, por ejemplo, el domingo que salga el papá, que salga la mamá, pero los niños se quedan acá. Y si llegas a abrir la boca, ya sabes, desaparecen los niños. Entonces, de esa población andante se había detectado tuberculosis. Y entonces hacen la investigación. Las cepas, Mónica, eran argentinas. O sea, no había ningún bacilo de Koch de cepas andinas. Es decir, en Argentina se habían contagiado. ¿Por qué? Por la debilidad, por la depresión, por la mala alimentación, por estar encerrados y porque al cortar telas, cualquiera que cortó tela sobre una mesa sabe que queda viruta de tela. Eso volaba por el ambiente, siempre encerrado en esos galpones, entonces se depositan los pulmones enfermos y prolifera la tuberculosis. O sea que aparte de esclavos, estaban tuberculosos. Es terrible. Decir, aparte es terrible pensar que esto ocurre en el 2023, digo, porque parece que describís una realidad que podía llegar a ser parte de los libros de historia, pero no, pasa hoy. Mira, si vas a decir libros de historia, no. Hoy por hoy estamos en la época de la humanidad donde más esclavos hay en el planeta. Y siempre que digo esto, mis hijos suelen decir, a veces, no, ahora ya no, pero antes me decían, mami, pasa que sos una exagerada. O sea, el deporte nacional de los chicos es decir, mami exagera, mami... Sí. Eso cuando eran adolescentes. Ahora que ya son universitarios, me dicen, mami, tenías razón. Sí. Pero te voy a dar un dato concreto de por qué es la época de la humanidad en que más esclavos hay. En septiembre de 2022, la Organización Internacional de Migraciones, junto con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y junto con Walk Free International, ¿sí?, una organización que también lucha contra la trata, emiten un informe conjunto que habla del número de esclavos que se estima en el planeta. Y se estima porque esto es mafia, es crimen organizado. Esto no es como decir cuántos diabéticos controla la provincia de Entre Ríos o cuántos oncológicos hay en Argentina, porque se lleva un control en los hospitales. No, esto se estima por el trabajo del gobierno, por los fiscales, por la policía, por las ONGs, por los periodistas como yo que investigan y publican trata, etcétera. Entonces, la estimación de 50 millones de seres humanos esclavizados en el planeta. Esos 50 millones, en diferentes modalidades que ahora, antes de que terminemos de charlar, quiero decir cuáles son todas las modalidades de trata que hay, significan, por ejemplo, si sumás Grecia más Nueva Zelanda, más Qatar, más Uruguay, más varios países juntos, Jamaica, poner toda la población junta, pensar a esclava y todos juntos. Cuando la esclavitud era legal en el planeta, a los africanos, hermanos africanos, entraban por el puerto de Colombia, digamos, y de ahí por América, era legal, entonces se anotaba. En 4 años de esclavitud de hermanos africanos en América, se anotó 15 millones de personas en total. Hoy, cualquier día de 2023, en este día 25 de septiembre de 2023, hay 50 millones simultáneamente que están siendo explotados sexualmente. Niños que son esclavos sexuales. El niño más pequeño que se logró rescatar en la célula
de trabajo que tenemos, que se formó acá en México, donde yo estoy trabajando con la película Sonido de Libertad. No sé si han visto, si han podido ver la película Sonido de Libertad. Hace 3 años que vengo trabajando con esa película, la hemos llevado por todos los estados, firmando con gobernadores, hemos trabajado con alcaldes, con derechos humanos, con fiscales. Se formó se firman protocolos de protección de niños, creamos un protocolo para protegerlos en hoteles, donde los venden y los meten por catálogo en los hoteles, según el ojos, de piel, el tamaño, la raza. El niño más pequeño que logró rescatar la célula de fiscalía y policía que se formó a raíz de esa gira contra la trata. Estoy trabajando como investigadora en trata con Eduardo Verástegui. El niño más pequeño, que estaba siendo vendido en $100,000 a un turista americano para esclavo sexual, tenía 11 meses de edad. No, y Dios. Se aprovechan los bebés, el instinto de succión sobre todo, pero además para hacerle lo que sea. Si el bebito se rompe, no hay problema porque tienen médicos para arreglarlo. Y si se rompe mucho, no hay problema porque va al tráfico de órganos. El tráfico de órganos y de fluidos humanos y de semen y de sangre es otra de las modalidades de trata porque se ve humano, por partes. Los niños son target para el tráfico de órganos, particularmente entre los 11 y los 17 años de edad, porque los órganos están en perfecto estado. Se les extrae a muchos las córneas. Acá, por ejemplo, en México hay clínicas oftalmológicas que extraen las córneas y las venden en Estados Unidos a alto precio. En el estado de Michoacán, particularmente, es uno de los estados que tiene mayor trata de personas con la modalidad de extracción de órganos. Hay en uno de los puntos, en un puerto, hay un barco hospital donde están los médicos preparados, donde entran los pacientes, entran los niños, salen solamente los pacientes, a los niños les van extrayendo los órganos, ¿sí? La película muestra inclusive Sonido de Libertad, una de las personas, Rocío, que está llevada a Colombia en un campamento donde la someten a trata sexual y a trata laboral, pero también, si recuerdan, tiene un tatuaje que le hacen. Muestran una de las imágenes cuando los tatúan. Y los tatuajes son la marca no solo de posesión sexual, sino que son la marca de los que van a ser destinados a tráfico de órganos. Después está la producción de bebés en granjas, o sea, le llaman granjas, bueno, puede ser clínicas, lo que sea. En Ucrania en este momento hay enorme cantidad de producción de bebés en serie para la venta, porque las mujeres que han quedado solas, sin maridos, con hijos a cargo, en un país en guerra, en otra solución que terminar vendiendo su vientre. Italia prohibió la maternidad subrogada porque considera que es producir bebés para la venta, por ejemplo, y esto, reitero, en Ucrania es un negocio gigantesco y enorme, pero en general, hay muchas mujeres que son sometidas a esto y se producen bebés para la venta. Otra de las modalidades es la producción de material audiovisual de abuso sexual, tortura y violación, mal llamado pornografía infantil. Es producción de material de ese tipo. Y digo mal llamado porque no es exactamente el nombre, es sometimiento, tortura y violación de menores para producir material audiovisual que se vende muy caro. Es terrible. Y no solamente Verónica, se vende me el pregunto material. si ustedes, ¿qué es lo que hacen los gobiernos para frenar esto? Porque vos contás un panorama que realmente es mucho peor de lo que uno puede llegar a pensar o conocer, pero ¿qué hacen los gobiernos o qué han hecho los estados en estos últimos años para frenar este horror? Bien, buena pregunta. Solo te cierro el círculo. También está la mendicidad, las bandas de mendigos que los manejan justamente tratantes. El tráfico no es lo mismo que la trata, tráfico de personas, pero van ligados. Los senegaleses en Argentina, nuestros hermanos senegaleses de piel color chocolate, que los vemos en Retiro, en las plazas de Buenos Aires, en Gualeguaychú, como manteros con las mantas vendiendo, han sido ingresados la mayoría desde Senegal vía Ecuador, distribuyéndolos por el resto del continente, dejándolos en diferentes países y sometidos por bandas en Argentina, ¿sí? Gente desesperada que cree que viene a encontrar una salida y no la encuentra. Los niños migrantes que suben desde los países latinoamericanos, Honduras, Costa Rica, Guatemala, y van subiendo a través de México, tratando de llegar hasta Estados Unidos, pensando también en una salida de vida,
donde en la pandemia creció 9 veces el número de niños migrantes atravesando desde Latinoamérica vía México hacia Estados Unidos, y la mitad de ellos, Mónica, viajando solos, porque los padres ya no están, porque no pueden, porque los abuelos los mandan, y esos niños son carne de cañón para tratantes. Y hay más todavía, hay servidumbre, hay experimentación biomédica forzada, etcétera, niños soldados, sicarios obligados por deudas inexistentes o porque son migrantes. Hay mulas de droga. Yo cubrí a la prefectura entrerriana en droga en Concepción del Uruguay, en Colón, Paysandú, en Gualeguaychú. Cubrí casos de chinos metidos entre de Fraiventos a Gualeguaychú, bandas que los traían y los metían. Cubrí casos de familias laosianas, entradas vía el puerto de Montevideo y bajados por la noche a través del río Uruguay en canoas, introduciéndolos a Argentina para venderlos. Cubrí falsos retiros de falsos pastores que traían jóvenes de Buenos Aires en la época de carnavales a hacer un retiro espiritual a Gualeguaychú, pero que las metían en los prostíbulos y las esclavizaban. Quiero decir esto porque quiero que sepan que la trata está en Entre Ríos, que la trata está en Gualeguaychú, en La Roque, en Gualeguay, en Concepción del Uruguay, está en todos lados. Y la Argentina tiene algo muy bueno, que es policía especializada en trata. Otros países no tienen policía especializada en trata, Argentina sí lo tiene. También, por ejemplo, la Protex funciona en Argentina, que es la Procuraduría Nacional contra la Trata y Secuestros Extorsivos. Se lucha, se trabaja, se investiga, se denuncia, pero siempre vamos muchos pasos atrás que la trata. La cifra negra en muchos países latinoamericanos, que significa cuánta gente se logra encontrar que ha sido cooptada por la trata, es de 99 contra 1, es decir, se encuentra el 1%, el 99% jamás será rescatado. En Argentina hay intendentes condenados por trata, en La Pampa hay autos oficiales encontrados hace unos años en Catamarca transportando mujeres indocumentadas destinadas a trata. Hay operativos que también cubrí de gendarmería entrerriana en la ruta 14 trayendo chinas indocumentadas que las entran por la triple frontera de Paraguay, Brasil, Argentina y las destinan a Rosario, a Córdoba o a Buenos Aires en diferentes modalidades de trata. Se ha rescatado personas en campos agrícolas. Se entregó en Argentina en abril la primera casa como restitución de bienes a un joven que había sido sometido a trata laboral, y dentro de las leyes argentinas está lo que se aprobó, que también es un avance enorme en Argentina, la restitución de bienes, ¿sí? ¿Qué significa eso? No le podés pagar a una persona los años en que fue esclava, pero sí la justicia argentina incauta los bienes de la trata, ya sea celulares, armas, casas, el dinero, lo que fuera, y se pone para un fondo fiduciario que luego será repartido según lo que para que las víctimas de trata rehagan su vida. Ya sea algo similar pasa con el narcotráfico también. Exactamente, es un sistema muy parecido, pero no creas, Mónica, que el resto de los países lo hace. Acá yo he dado cursos a fiscales antitrata, fiscales antitortura, fiscales antisecuestro, todos sus equipos, y la policía de investigaciones, y me preguntan cómo hace Argentina. El fiscal Marcelo Colombo, que es el titular de a quien admiro muchísimo y tengo mucha estima y he trabajado con él. Marcelo me explicó bien cómo es todo el sistema, cómo es los números que se sacan en Argentina, porque vamos pasos adelante que otros países, y entonces hay una fórmula económica que aplica el juez para decir cuánto dinero darle a una víctima para que rehaga su vida. Los refugios de seguridad que debe tener el gobierno por ley para las víctimas que logran escapar y denunciando casi no funcionan. En Argentina debería haber muchos más y casi no hay, y son de seguridad porque tienen que ser ocultos, y eso es un tema que no funciona. Hay mucha trata sexual infantil en Argentina. Hace poco hablaba con la fiscal Daniela Dupuy, que es la que dirige en Buenos Aires el Centro de Investigaciones Judiciales, que trabaja con Homeland Security en Estados Unidos y que trabaja con el NECMIC en Estados Unidos y que han hecho varios operativos conjuntos con Brasil, con Holanda, etcétera. Bueno, Daniela me decía, Vero, funciona un montón la trata sexual infantil en Argentina y estamos en deuda permanente con eso. Pero a ver, esto es una mezcla, lo que te estoy diciendo, o sea, la justicia trabaja, el gobierno trabaja, falta mucho más, falta más presupuesto, faltan casas de seguridad y refugios, hay muchos avances, pero también hay muchas deudas pendientes. Alica Kinan en Argentina
Alica me contaba cómo fue sometida durante 16 años en un prostíbulo en Tierra del Fuego, pero Alica fue rescatada en 2012 por un operativo de gendarmería, planteó juicio contra el Estado por no haberla protegido y por haber habilitado los prostíbulos donde la sometieron a trata, y le ganó al Estado argentino, y fue el primer caso mundial de una víctima de trata que pone en juicio al Estado y le gana. Alica hasta el día de hoy tiene guardia policial en la puerta. Tremendo, pero no puede retomar una vida normal. Después de eso no se puede retomar una vida normal, lamentablemente. Pero también hay apoyo psicológico y apoyo de las iglesias y apoyo de ayuda para que sean conscientes de que la dignidad nunca fue perdida, a pesar de todo lo que les hubieran hecho hacer, como sicarios, como mulas, como lo que fuera, en el crimen organizado, como halconeo de otros, como trata sexual, laboral, no importa, fueron esclavos sometidos. La persona jamás cambió, ni entregó, ni perdió su dignidad. Y hay que hacer todo un trabajo psicológico para que la persona pueda rescatar eso desde su interior. Seguro. Vero, te agradecemos muchísimo el tiempo, nos quedamos sin tiempo ya. La verdad que muy interesante charlar con vos, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, gracias a ustedes, porque esto hace falta que la gente lo escuche y se entere. Así que muchas gracias. Un abrazo grande, Verónica. Ahí pasaba Verónica Toller, periodista especializada en este tipo de temas, crimen organizado, trata de personas, explotación sexual y laboral. Realmente uno escucha y es una problemática mucho más profunda de lo que en realidad nosotros vemos. Digo, nosotros a través de nuestra vida cotidiana, por ahí hablamos sobre la punta del iceberg. Realmente sí. Por detrás hay cosas que realmente son horrorosas.